un creador de contenido que tuvo que irse de Japón para poder tener una nueva vida. Kenji Nakamura nació el 14 de octubre de 2000 en Guanajuato, México, pero para poder entender su historia tenemos que ir mucho más atrás. El padre de Kenji nació en Tokio, Japón. Cuando era joven ingresó al ejército. Se caracterizaba por tener un espíritu aventurero. Él, junto con su moto, viajaba por todo Japón, pero un día de la nada le dieron ganas de darle la vuelta al mundo. El objetivo, ir de Yokohama, ciudad de Japón, hasta la Patagonia en Argentina. Hizo los ahorros suficientes con su salario que tenía en el ejército, salió de ahí y comenzó su viaje. Pasó por muchos lugares en el mundo: India, Tailandia, Irán, Portugal, Pakistán, Francia, España, Italia y Roma. Pero cuando llegó a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, su dinero ya se había agotado, así que tuvo que regresar a Japón a trabajar y volver a ahorrar dinero. No pasó mucho tiempo cuando ya estaba de regreso en Nueva York, pero justo ahí decidió que su viaje solo lo haría en bicicleta. Su pasión por el ciclismo era muy evidente. No esperó y comenzó a pedalear por todo Estados Unidos hasta llegar a México, específicamente a Guanajuato. Cuando iba en la carretera, después de un largo viaje, al ver que estaba cansado, un buen hombre lo invitó a comer y beber en su hogar. Él aceptó. Algo que actualmente sería peligroso, pero fue todo lo contrario. Lo que no sabía es que estaba a punto de conocer al amor de su vida. El hombre era el padre de su futura esposa. Ahí conoció a la madre de Kenji, así que se dio cuenta que ya no quería irse de ahí. Su plan de ir hasta Argentina lo canceló. Se nacionalizó como mexicano y después de un tiempo tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Aquí comienza la historia de Kenji Nakamura. Su vida iba normal cuando era niño. Se mudaron a Saltillo, Coahuila, pero al llegar a los 12 años le entra la duda por conocer la cultura japonesa y las raíces de su padre, así que junto con su padre y su hermana emprenden un viaje a Japón. Con este viaje Kenji comienza a familiarizarse con esta cultura y va aprendiendo el modo de vida de un japonés. Regresan a México y Kenji pasa por una etapa un tanto difícil. Entra a la secundaria y sus compañeros de clase le hacen burla por sus rasgos físicos, pues tenía los ojos rasgados como un japonés, pero su piel era morena. Esto provocaba que le hicieran bullying, pero conforme pasó el tiempo, él acepta estos rasgos que tanto lo hacían verse diferente, e incluso él mismo bromeaba con ello. Así pudo sobrellevar esta etapa de su vida. En la secundaria, algo importante que le ayudó a empezar a tener habilidades con las manos fue el taller que cursó, pues estuvo en soldadura. Ahí aprendió lo básico sobre temas de ese estilo y en la práctica lo fue perfeccionando. Lo que desconocía era que esto le serviría en el futuro. Al cumplir 16 años, tuvo su primera moto. No funcionaba y estaba muy dañada, pero la curiosidad por los motores comenzaba a ser evidente. A la moto le ponía y quitaba piezas y la modificaba para que pudiera funcionar y verse mejor. Todo esto con ayuda de su padre, que recordemos que era un amante de las motos, pues a él también le gustaba arreglar cosas y aprender de ello. El primer auto que Kenji modificó fue un Charger 2007 que tenía en su casa, al que solo le puso un alerón junto a amigos con el mismo gusto por los autos. Al terminar la preparatoria, Kenji se sentía perdido en México. No sabía qué estaba haciendo con su vida y resultado de esto, se le pasan las fechas de inscripción para la universidad porque no sabía qué estudiar. Así que en septiembre del 2019 toma la decisión de irse a vivir a Japón. Hay que recalcar que no sabía hablar del todo japonés, solo lo básico: saludos, sí, no y gracias. Aún con este miedo de no saber comunicarse, se va a Japón y se queda en casa de su abuela. Su abuela no sabía hablar español, así que para empezar, la comunicación en casa era muy difícil. Al mes de vivir en Japón, quiso empezar a crear amistades. Salió al parque a buscar amigos hasta que encontró un grupo de jóvenes que aceptaron su amistad y le pasaron sus números. Esto se le complicó mucho. Adaptarse, claro que iba a ser difícil, pero adaptarse hablando otro idioma fue un reto para él. Él afirma que las personas de Japón son algo frías y poco amigables, todo lo contrario a lo que vivía en México. Para encontrar trabajo pasó lo mismo. Era considerado extranjero por no saber ni el idioma ni la cultura, así que el empleo fue algo muy difícil de encontrar. Su primer trabajo fue en un reciclaje de electrodomésticos. Él estaba en el área de refrigeradores, los tenía que desarmar. Trabajo pesado, sucio y frío, pero convivía con personas latinas y eso a Kenji le gustaba mucho por la calidez que le transmitían. Ganaba muy bien en ese empleo y aprendía a armar y desarmar. Al pasar 8 meses decidió regresar a México. Tuvo algunos problemas porque la pandemia ya había llegado a Japón y los viajes comenzaban a cancelarse, pero en mayo de 2020 regresó. En México decide estudiar una ingeniería y sí,
entra, pero como era de esperarse, las clases son en línea porque la pandemia ya había llegado a México. Pasa 1 año y medio de carrera, pero no le gusta este tipo de aprendizaje, pues para que le interesara, la clase tenía que estar tomándola de manera presencial, y a pesar de que siempre fue un buen estudiante, no lo dudó y se dio de baja. Sus padres le proponen regresar otra vez a Japón, así que en 2021 regresa. Esta vez consiguió diferentes trabajos: cajero, mesero, cocinero, lavacoches, pero el trabajo en el que perduró fue en un taller de autos. Al principio lo contrataron para pintar los carros, pero este proceso le costó mucho trabajo porque él no sabía nada de eso. Después de unas semanas, el jefe del taller, al darse cuenta de esto, lo cambia a mecánica, donde Kenji funcionaba mejor, pues ya traía conocimientos básicos de casa y su experiencia en trabajos manuales le ayudó bastante. El taller fue clave para que aprendiera cosas nuevas sobre los autos. Al mismo tiempo empieza a hacer contenido en TikTok, contenido muy variado sobre Japón, cosas que le pasaban en su vida. Hizo videos remodelando su cuarto que le funcionaron muy bien. Su cuenta de TikTok tenía buen alcance y lograba llegar a muchas personas, al grado que un creador de contenido le sugirió que se mudara a YouTube para que le fuera mejor. Kenji lo pensó por 2 meses, pero decidido, compró una cámara y empezó a crear videos. Sus primeros videos eran de vlogs en Japón, conociendo lugares, curiosidades sobre este país, pero también se le escapaba uno que otro video sobre autos, solo demostrando su verdadera pasión. Su estadía en Japón por segunda vez la sentía mejor y se dio la oportunidad de salir más y conocer más personas, pero a pesar de esto seguía extrañando a su familia y México. También existía una chica a la que quería volver a ver y en la mente aún tenía pensado regresar a estudiar. Pasó un tiempo y se fue. Al regresar a México decide dejar de un lado los estudios y dedicarse de lleno a las redes sociales, ya que su contenido empezaba a generar ingresos. Ya había mencionado anteriormente que tenía una moto, pues aparte de esta tuvo más, las cuales eran proyectos para modificar, pero todo cambió cuando adquirió su primer autoproyecto, que era un Camaro blanco de tercera generación. Él quería hacer el cambio de transmisión automática a manual, razón que lo llevó a buscar a un mecánico de transmisiones. Lo encuentra en Facebook y el mecánico le dice que sí, que se tardará una semana aproximadamente, pero antes necesitaba un adelanto de 10,000 pesos. Kenji sin ningún problema le da este dinero, a pesar de que al llegar al taller lo vio algo sospechoso. Pasó una semana y todavía no quedaba, pasaron 2 y lo mismo, y así hasta que se cumplen 2 meses. Habla con el mecánico y él solo le dice que se le está complicando. Decide ir al taller por su auto porque ya estaba harto y se encuentra solamente al ayudante. Él le dice que el mecánico no le ha hecho nada a su auto y que el dinero que le dio ya no lo tenía. Kenji, para evitar problemas, decide llevarse su auto e irse. Encuentra un segundo mecánico. La primera semana trabaja bien y le muestra los supuestos adelantos que va teniendo con el carro, pero la segunda semana el mecánico desaparece. Solo se encuentra en el lugar a los que le rentaban el espacio al mecánico y le dice a Kenji que se lleve su auto. El problema es que el carro ya no funcionaba, así que no solo no le hizo absolutamente nada, lo dejó sin funcionar. Totalmente decepcionado y harto, Kenji en su casa decide agarrar herramientas, un gato y arreglar su carro. 1 hora y media le bastó para que estuviera listo. No solo le ayudó su experiencia con los autos, el conocimiento que le transmitió su padre o los trabajos que tuvo. Se puso a ver videos en YouTube de cómo arreglarlo paso a paso. Así fue aprendiendo sobre mecánica y ya no le era necesario buscar a alguien que le hiciera el trabajo. Esta pasión que nació desde que era pequeño se intensificó en este momento, pues ya no solo quería enfocar su vida a los autos, también su contenido. Abrió su taller de autos en 2022 para poder hacer contenido y desde ahí no ha parado de hacer videos de ese estilo. Al canal llegan videos populares como modificamos el auto de un seguidor en 14 días, videos donde escogen a un seguidor que tenga un auto que ya esté viejo, descuidado o tenga problemas y lo mejoran de una manera impresionante, esto con ayuda de eBay, quienes patrocinan esos videos. Su contenido ahora está enfocado al 100% en los autos, el tuning y la mecánica, incluso tiene un podcast y hace streams. Esta pasión es el sueño de Kenji Nakamura y a pesar de que ha sido corta su vida como creador de contenido, el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores es inmenso. Y el gran apoyo que él ha dado a sus seguidores es también la razón por la cual ha tenido mucho éxito.